Estás viendo la versión para YouTube de Sí. Estás escuchando de Somos Sí, Innovación. el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través los de soluciones latinoamericanos innovadoras, los latinoamericanos vamos a mejorar futuro nuestras llama. vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar de un tema que está generando, la verdad, un mínimo interés que creo que a casi nadie le interesa, que es el de la inteligencia artificial. Y para eso no nos acompaña ChatGPT, pero nos acompaña un gran amigo de esta casa, que es la segunda vez que lo entrevistamos, que es Marc Riera. Se los presento para quienes no lo conocen aún. Marc es responsable de innovación y proyectos de inteligencia artificial en W2M o W2M. Su misión es liderar la creación de soluciones de inteligencia artificial, impulsar la automatización y promover su uso ético en la inteligencia artificial. Supervisa iniciativas clave y dirige la innovación enfocándose en la integración de la inteligencia artificial y la optimización continua de procesos. Su objetivo es posicionar a W2M en la vanguardia de la tecnología turística, garantizando que las soluciones y procesos de la empresa sean un referente de innovación, beneficiando tanto a la organización como a sus clientes. En redes lo pueden encontrar en LinkedIn y en la web de W2M. A ambos voy a dejar los links en la descripción del episodio. Marc, bienvenido a Sí. Muchas gracias, Federico. Un placer, de verdad. Yo me siento como en casa contigo charlando. Y bueno, vamos a tocar temas, como tú bien dices, que no están para nada de moda, ¿verdad? No le interesan a nadie. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de ello. Exacto, sí. Así que, y Marc, para empezar, digamos, a ponernos un poquito en situación, quiero hacerte una pregunta, digamos, por favor, perdón, que todas las preguntas que te voy a hacer, porque yo no soy un experto en el tema, son bastante, digamos, amplias, pero lo que me gustaría empezar preguntándote es lo siguiente: ¿en qué momento crees que estamos respecto del desarrollo de la inteligencia artificial? Y me refiero a lo siguiente: Siri, Alexa, el autocompletado de WhatsApp, si querés, digamos, son herramientas de inteligencia artificial, pero da la sensación que en los últimos meses algo cambió, ¿no? Efectivamente, Federico. Bueno, fasear algo así, tal cual, con la velocidad que está alcanzando, con la que acostumbramos, es difícil, pero sí yo diría, más que intentar fasearlo, yo quizás clasificaría en generaciones de inteligencia artificial, ¿cierto? Como bien mencionas, el lenguaje, la tecnología de ML, al final, Machine Learning, es una tecnología que existe desde los años 80, 90. Se utilizaba en primera instancia pues, para clasificar, identificar, en un momento dado, como tú bien dices, en las siguientes generaciones más actuales, pues Siri, Alexa, pues para en un momento dado actuar como pequeños agentes y resolver problemas, ejecutar mini acciones, ¿verdad? Pero la diferencia de esta nueva generación, si tenemos que poner algún número, pongámosle tercera generación de inteligencia artificial, ¿vale? La única diferencia es la masa crítica de datos con lo que han sido entrenados estos modelos y los métodos que han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Estos modelos, finalmente, cuando se logró implementar todo el tema de redes neuronales, ¿verdad? En toda la informática, realmente dimos un paso gigantado, pero nos faltaba la curación de datos, ¿no? Seleccionar esos datos bien, unificarlos, estructurarlos, entrenar los modelos. Pues básicamente ha sido el trabajo que ha hecho OpenAI durante todos estos últimos meses, ¿verdad? Y otras empresas que ahora están disruptiendo un poco, como es Meta. Y bueno, nos encontramos en este punto actualmente. Tenemos unos modelos que se llaman LLM, modelos de lenguaje grandes, ¿vale? En español, que básicamente estos modelos se han dedicado a recopilar un poco todo el conocimiento de la humanidad de forma estructurada, ¿verdad? Junto al aprendizaje supervisado que viene siendo la intervención humana, ¿verdad? En este caso ChatGPT tiene intervención humana, hay supervisores, hay revisores de contenido que van aprobando o desaprobando este contenido para ir moldeando esta inteligencia, ¿verdad? Pero sí, la única diferencia entre un modelo anterior, generación 2 o generación 1, como bien hemos dicho antes, por decir algún número, versus generación 3, es la estructuración de datos y
la calidad de esta y el volumen crítico de información, ¿verdad? Nos dimos cuenta en un momento dado que pasar de 10.000 datos a 10 billones de parámetros era un cambio exponencial, ¿vale? Y realmente estamos en este punto. Alexa, Siri y estos asistentes que tanto conocemos finalmente no dejan de ser agentes muy limitados, ¿verdad? Que no pueden salirse de hecho están programados para ello, no deben salirse del carril, para que no haya sorpresas, porque es un producto final acabado, en este caso, pues en los móviles, en los hogares, ¿verdad? Pero no me cabe duda que estos productos que acostumbramos a tener en casa o en los móviles van a adquirir este grado de inteligencia de tercera generación. No hay duda. La cuestión es cuándo. Ahora mismo estamos en un momento de que tocamos muchas cuestiones que antes ni siquiera nos planteamos, ¿verdad? Temas filosóficos, temas de límites morales, qué es un sesgo, dónde termina o dónde empieza un sesgo, ¿verdad? Entonces, realmente creo que el gran trabajo que están haciendo estas empresas con los modelos grandes como OpenAI, Microsoft, Meta, es sentar las bases de la ética de la inteligencia artificial y sus buenos usos, ¿no? Porque ya veremos dónde vamos a parar, pero esto es un poco el panorama actual. Tenemos tecnologías de generación anterior que conviven con las nuevas generaciones y literalmente es un salto cuántico. Vos dijiste algo así como que estos modelos han recopilado lo que es el conocimiento de la humanidad o buena parte del mismo, pero Por así decirlo. de una forma estructurada. Y en ese punto, digamos, para mí, un común mortal que no sabe mucho de estos temas, ¿vos cómo me explicarías la siguiente pregunta? ¿Cómo aprenden estos modelos? ¿Cómo aprenden las máquinas? Vale, esto simplemente se basa en predicciones, ¿vale? Tengamos en cuenta que realizar operaciones con palabras es muy complicado, ¿vale? Entonces estos modelos lo que hacen es tokenizar palabras. Tokenizar palabras significa convertir equivalencias de una palabra a un número. Por ejemplo, me lo voy a inventar. Hola tendría su equivalencia en 1232.5. Me lo estoy inventando totalmente, ¿no es verdad? Pero tenemos una equivalencia de todas las palabras del diccionario a unos tokens, que son números. Con números ya podemos empezar a hacer predicciones, ¿de acuerdo? Entonces, tú me das un input, que es texto, yo lo transformo a números y comparo con mi base de datos, por llamarlo de alguna forma, porque no son bases de datos al uso, son bases de datos de números, ¿verdad? Donde comparas la serie de números que tú me has introducido con los que yo tengo en la base de datos, ¿vale? Entonces, básicamente se intenta hacer una predicción de lo que va a venir después, de lo que tú has escrito, ¿vale? Sí es cierto que los modelos que estamos utilizando a día de hoy, más comerciales como ChatGPT, son modelos que hay que resaltar que han recibido otra capa de entrenamiento específico para que actúen como un chatbot. Los modelos que no tienen esta revisión, esta capa, actúan como autocompletados de contenido, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir, un ejemplo claro básico sería, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Normalmente, por inercia o por estadística, lo que vendría después, hola, ¿qué tal estás? ¿Verdad? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si tú le das este grupo de palabras que es hola, ¿qué? Lo más probable, ¿verdad? Lógico, sería que viniera después el ¿qué tal? ¿No? Podría ser otro tipo de palabra, ¿verdad? Pero hay más posibilidades de que venga esta después, ¿no? Pues los modelos funcionan literalmente así, comparando lo que tú has metido con lo que podría venir después, ¿vale? Si es cierto, como yo te decía, OpenAI ha hecho un trabajo excelente, le ha metido una capa de chat, ha adaptado un modelo para que en lugar de autocompletar, realmente sí está autocompletando, pero intentando predecir qué viene después de lo que tú has solicitado, en el sentido de, si tú me preguntas quién es el presidente de México, ¿verdad? Yo me voy a ir a buscar con esos números que he generado con tu frase dentro de la base de datos y voy a intentar comparar todo lo que es México. De hecho, se hace de forma ordenada, secuencial, ¿no? De adelante hacia atrás. Voy lanzando una predicción y al final, presidente, México, ¿no? Rescato todos los temas que tengan que ver y a partir de ahí también busco coincidencias con esos tokens, ¿no? con esos números, ¿no? Para resumir y no ser muy técnico en esto, ¿verdad? Se trata de intentar predecir qué viene después, dentro de un lenguaje, ¿no? Dentro del lenguaje natural. Se sintetiza en eso. Bueno, ¿es la mejor forma de hacerlo? Hemos visto que resulta.
hemos visto que resulta. ¿Es inteligente? Es predictivo. Y la sensación que nos da es inteligente, ¿verdad? Bueno, en ocasiones puede ser más o menos inteligente, puede tener más o menos contexto, ¿verdad? Depende de la cantidad de datos que tenga y la curación de estos, ¿no? Pero básicamente la cosa va por ahí. ¿Conoces sí, estoy seguro que estás familiarizado con el test de Turing, la idea de... Y no sé si alguna vez escuchaste, hay un filósofo analítico americano, no sé si sigue vivo, espero que sí, que se llama John Searle, Sí. que propuso la idea de la habitación china, ¿viste? Y esta, para quienes no conozcan rápido, el test de Turing es básicamente, perdón, y vos lo voy a decir muy toscamente, es lo que Alan Turing postuló fue que si vos te comunicás con otro ente y no te das cuenta que es una máquina, digamos, ese ente es inteligente, digamos, y justamente pasó el test de Turing. Y la habitación china, el ejemplo de la habitación china de John Searle es un experimento mental, es rápidamente lo siguiente. ¿Qué pasa si yo pongo adentro de una habitación donde hay todos, digamos, pensemos en carteles u hojas con símbolos chinos? Hay todos símbolos chinos. Y la única manera de comunicarse con esa habitación es a través de pasar hojas con símbolos. Y yo lo pongo a Mark en esa habitación. Mark no habla, supongo que no hablas chino, Mark, así que No, supongamos. no, de momento no. Lo ponemos a Mark ahí, pero yo le doy un set de instrucciones a Mark. Entonces le digo, si recibís el símbolo X, pensemos un símbolo chino, que bueno, que sea que el que nosotros denotamos como X, contestale con Y. Entonces, digamos, el que recibe los símbolos puede asumir que Mark está entendiendo, se está comunicando, pero Mark no habla chino, no sabe lo que está diciendo. Por ahí Mark le pasó un papel que dice mate a quien está acá dentro de la habitación y Mark no lo sabe. Entonces, el punto, a ver, con todo este rodeo, ¿en qué estatus crees que estamos? ¿Crees? Porque uno a veces, digamos, uno puede tener conversaciones casi de índole metafísico con ChatGPT, si tenés tiempo, Totalmente. ganas y te dedicas. Sí. ¿En qué situación crees que estamos? Bueno, el test de Turing tenía, creo que tal cual como se concibió en su momento, tenía sentido para la tecnología que había anteriormente, ¿verdad? Esos chatbots que realmente sí podían medirse y estaban por debajo de nuestras posibilidades humanas, ¿no? Con ChatGPT y derivados, creo que el método debería ser diferente. Y además aquí luego tocamos aguas un poco turbias, ¿no? Como bien dices, temas filosóficos en el sentido de que ¿es inteligente algo que imita la inteligencia a la perfección, pero no es inteligente? O sea, me explico mejor. Si tú tienes un sistema que es capaz de comportarse tal cual como una persona, pero ni es una persona, ni entiende lo que estás diciendo realmente, pero lo imita tal cual, ¿lo vamos a considerar inteligente o no lo vamos a considerar inteligente? ¿Es un autómata o no lo es? ¿No? Bueno, y aquí puede ser que me dé un batacazo científico porque no tengo mucha idea de temas cerebrales, ¿no? Pero yo creo que aquí habría que empezar a comparar un poco todos estos estudios neuronales que se están haciendo a nivel físico en el cerebro, ¿verdad? Que de repente se ha descubierto que no están tan localizados los temas, ¿verdad? O están más, ¿verdad? Va cambiando todo mucho. Esto tendríamos que quizás empezar a fusionar todos estos temas psicológicos, morales, de medicina, científicos, con estos modelos informáticos para averiguar realmente si estamos hablando de inteligencia o estamos hablando de loros estocásticos. Si es cierto, bueno, para quien no lo sepa, un loro estocástico es algo que repite o interpreta lo que tú dices, pero por repetición o por sistemática, ¿no? Entonces, mi opinión, yo si quieres te doy mi opinión, ¿vale? Como te decía, no tengo la visión panorámica en todas estas áreas, ¿verdad? Yo creo que ya hemos entrado, en el momento que nosotros estamos utilizando dentro del sector de IT un esquema neuronal para resolver operaciones versus una algorítmica tradicional, estamos utilizando métodos totalmente diferentes para fines quizás muy novedosos, ¿no? Es lo que hablamos. Yo creo que mi opinión personal es que en este punto estamos conversando con loros estocásticos, ¿vale? Pero yo creo que lo que puede diferenciar a un modelo con sensación humana, ¿verdad? Con experiencia, que te provoque esa sensación humana, ¿verdad?
posiblemente sea la cantidad de datos crítica que se le cargue ese modelo, y es lo que nos ha pasado con las generaciones anteriores. Volviendo un poco a la invención que yo hice con la primera generación, segunda y tercera, nos ha pasado. La primera generación versus la segunda fue un salto cuántico, y la tercera ya ha sido un salto universal, ¿no? Ahora es cuando estas herramientas empiezan a ser, digo herramientas, empiezan a ser interesantes para la humanidad y no solo para un sector en concreto, ¿verdad? Es complicado. Yo prácticamente estoy convencido de que no hemos creado vida, ¿vale? Porque conozco técnicamente todo este tema, ¿verdad? Pero igual habría que redefinir conceptos de inteligencia, tarde o temprano, o reanalizar. Pienso yo, es mi humilde opinión en este tema. Es súper interesante lo que decís, y de hecho, yo recuerdo, digamos, yo estudié filosofía, ¿no? Por favor, no lo uses en mi contra. Y... Bueno, ahora pasas a ser la pieza más importante. Vamos, es que yo creo que todo es ahora mismo es sujeto de analizar. De ser Ese tema. así, Mark, entonces sí podemos estar verdaderamente a las puertas del fin del mundo. Una mala gestión o una mala Sí pasan, definición si de los esto. filósofos pasan a ser, viste, hay un filósofo de la religión que se llama Alvin Plantinga, debe ser un hombre muy grande, o también ya fallecido, hoy estoy matando a todo el mundo, que él contaba, tenía el siguiente, él decía la siguiente frase, así como chiste, decía: todo el mundo creía en Dios hasta que los filósofos se propusieron probar su existencia. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ahí como tú bien sabes, tu área es muy mental, ¿verdad? Algo que al final nos permite, con estos lenguajes grandes, estos modelos tan grandotes que tenemos de inteligencia artificial, nos va a permitir, de verdad, replantearnos, analizar desde diferentes puntos de vista, o incluso llegar a conclusiones que no esperábamos, ¿verdad? A nivel filosófico hablo incluso, o a nivel científico. Estos modelos tienen capacidad de hacer análisis de datos y predicciones muy potentes, con lo cual todo esto se puede utilizar a nuestro favor o en nuestra contra, ¿verdad? Como tú bien dices, se puede acabar el mundo con esto, ¿verdad? No nos vamos a poner dramáticos. Estamos en un mundo en el que copilotamos o copilotaremos junto a estas inteligencias, ¿verdad? Lo que vamos a intentar decidir, supongo, entre todos es si queremos que sigan copilotando o queremos entregarles el poder de decisión en algunos casos, ¿no? Me imagino, bueno, no lo tenemos tan lejos, sacando conclusiones políticas con inteligencia artificial que nos permiten analizar propuestas políticas comparando con los hechos reales, ¿verdad? Y ver si un candidato o no puede encajar, ¿verdad? Ahora bien, ¿nos fiamos de ese análisis o sea, sigue siendo un copiloto, o nuestra idea es incorporar esto en la gobernanza humana, ¿no? Por así decirlo? No hablo solo de temas políticos, sino hablo también en medios de transporte, comunicaciones, gestión de data, ¿vale? Porque esto abre también una caja de Pandora con el tema de los datos y la privacidad muy, muy, muy importante, ¿vale? Ya no solo es porque ya no solo es porque antiguamente la capacidad de análisis era reducida, sino que ahora actualmente un modelo de estos puede llegar a sacar conclusiones mientras analiza los datos en tiempo real, con lo cual no hace falta prácticamente ni la intervención humana en algunas ocasiones, por ejemplo, en entornos web, para tomar decisiones que afectan al usuario final, ¿no? Ahora bien, si esto lo incorporamos en un avión, todos conocemos el autopiloto de los aviones, ¿verdad? Que se utilizan pues para cuando ya adquieren la velocidad crucero o para facilitar un poco más la vida del piloto. Pero claro, ¿nos fiaríamos de que un ChatGPT o derivados pilotaran el avión y tomaran decisiones de este tipo en tiempo real? Bueno, yo creo que, no sé si quiero sonar un poco clasista o moderado, pero yo creo que deberíamos mantener este concepto de copiloto, al menos durante un tiempo. Quizás durante una década, hasta que tengamos esta tecnología bastante afinada, y si luego realmente queremos que nos gobiernen alguna parte, porque a lo mejor quizás eliminamos el factor corrupción, el factor margen de error en algunos casos, ¿no? Siempre que se gestione bien. Si nos damos ese timing relajado para repensar bien un poco todo, ¿verdad? Porque es que incluso, como bien decíamos,
surgen temas filosóficos y los temas filosóficos no son tan fáciles de asimilar o aplicar a la realidad porque requieren mucha vuelta mental, ¿verdad? Y muchas veces tocan temas que aún no tenemos realmente claros, ni como humanidad, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión es relajar un poco el pie del acelerador. Sabemos ahora de qué va esto, más o menos, en qué punto estamos. Entonces, creo que debería crearse una especie de elemento de, de control, ¿vale? Donde podamos establecer unas reglas un poco claras del juego. Porque lo que podamos encontrar puede ser crítico. Pueden utilizarse estas herramientas para fines realmente que no son beneficiosos o que son beneficiosos para un grupo muy reducido. Entonces, ahí entran gobiernos, entran empresas, entran personas, entran todo tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que hace falta un organismo muy consciente de ello, que incluso aglutine tanto filosofía como ciencia hablando de medicina y otras áreas, en conjunto con la parte de IT, de sistemas. Yo creo que debería montarse algo así. Sí es cierto que existe una regulación europea, ¿no? Pero estas regulaciones que se están haciendo ahora, que aún no acaban de aprobarse, están más enfocadas al tema de la privacidad del dato del ciudadano, que es ideal, ¿de acuerdo? Pero no tanto en qué usos o mirar de generar un contrato único limitando el uso de estas tecnologías de alguna forma, siempre que no nos frene tecnológicamente, ¿verdad? Y podamos seguir avanzando, ¿no? Pero sí, es complejo, Federico, yo creo. Interesante, muy interesante, complejo y bueno, deberíamos ser capaces de gestionarlo. Si se hace muy rápido, puede ser un poco precipitado, pienso yo. Volviendo de esta super big picture que nos fuimos y yendo un poco más al día a día, digamos al aquí y ahora, ¿qué escenarios te imaginás? ¿Cómo ves el futuro de la interacción nuestra? O sea, de una persona, de un chico joven que hoy está en la universidad, gente que está en el mundo laboral, digamos, ¿cómo ves digamos, los próximos 2, 3 años la interacción con la inteligencia artificial y qué papel crees que van a tener las interfaces en el futuro de este escenario? Vale, si hablamos de temas de educación, creo que se puede incorporar esta tecnología prácticamente ya a modo de consulta de datos, como antiguamente, no sé si conoces, ¿verdad? Estaba la Encarta o la Wikipedia, ¿verdad? O las mismas enciclopedias que íbamos a las que acudíamos. Yo creo que eso lo resuelve bastante bien, muy rápido. Y ahí sí que puede ser un gran boost, una gran propulsión para el estudiante. A nivel educativo, estructural, yo creo que va a llevar un poco más de tiempo. Si se reestructura y se reenfoca un poco la educación utilizando apoyándose en ese tipo de herramientas, puede ser muy interesante porque la educación se convertiría ya en algo creativo, quizás, algo más enfocado. Por fin podríamos llegar a la educación personalizada, quizás, ¿verdad? O siguiendo unas pautas globales, pero siempre teniendo en cuenta un poco el contexto de cada alumno, ¿no? En este caso de la educación, ¿no? En el contexto laboral, por ejemplo, yo no tengo duda que ya mismo, tal cual como está evolucionando todo, vamos a estar acompañados de copilotos, de copilots. Copilots son elementos que tenemos en nuestras interfaces, sea bien el correo electrónico, sea bien el PowerPoint, sea bien una página web cualquiera, ¿verdad? Donde tú puedas desplegar tu copiloto y hacerle preguntas en tiempo real sobre tu correo electrónico, sobre los resúmenes de las reuniones, sugerencias de contestación, ¿verdad? Y esto afecta claramente al cliente final, también en el caso del entorno laboral, porque se puede ofrecer un servicio mucho más creativo y más dedicado a la persona realmente, ¿no? Ahora bien, creo que para tirar un poco del freno, ¿verdad? Como comentábamos antes, mantener estos copilotos dentro del entorno laboral no significa llevarlos directamente, continuamente al cliente final, en el sentido de, creo que primero hay que hacer un ejercicio interno de conocer esta tecnología en el caso de las empresas, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo hablar de mi caso en el sector del turismo, ¿verdad? Estaba apostando mucho y claro, evidentemente hay muchas salidas evidentes, útiles,
para el cliente, para nosotros internamente, ¿verdad? Pero creo que el ejercicio correcto que hay que hacer es primero educar aquí dentro de cuáles son los usos, ¿verdad? Asimilar bien esta tecnología y luego ya trasladar al usuario final la interacción con este tipo de tecnologías, ¿vale? Sea bien para a nivel transaccional, ¿vale? Que actúe esta tecnología como un agente, en este caso un agente de viajes, ¿verdad? Que pueda reservar y ejecutar acciones que tú le pidas, ¿verdad? Yo en este caso creo que sería más precavido. No me importa recoger las sugerencias de mis clientes o las peticiones de mis clientes de forma inteligente utilizando estas herramientas, pero luego la interacción de vuelta debería ser copilotada, creo, al menos, sobre todo porque el trato humano no deberíamos perderlo por el camino, si no nos convertiremos todos en autómatas sin alma, ¿no? Yo creo que es el punto en el que estamos, copilotando. Y veremos veremos nuestras herramientas tradicionales de uso diario, las veremos acompañadas de estos copilotos. Y en términos de habilidades laborales, ¿qué nuevas competencias crees que vamos a necesitar en esta era que se está iniciando? Bueno, como estos modelos se han entrenado con información seleccionada por humanos, el criterio de cada modelo depende mucho de la marca que hay detrás, ¿no? De los valores de cada marca, ¿no? OpenAI, Microsoft, lo que sea, ¿no? Pero sí es cierto que si tú me pides, oye, identifícame qué puestos de trabajo pueden llegar a surgir o pueden ser interesantes, hoy por hoy creo que la capacidad de lo mal llamado prompt engineering, que sería tratar de construir correctamente las consultas a estos modelos para obtener los resultados que tú quieras, creo que puede ser un modelo interesante, porque realmente este modelo arroja diferentes resultados muy independientemente de cómo tú plantees las cosas, ¿vale? Porque no, como bien hemos dicho, es un lore estocástico por ahora. Entonces, creo que la capacidad de saber transmitir lo que tú necesitas para que te retorne es uno de los puestos de trabajo interesantes que van a surgir. Luego, evidentemente esto va muy ligado, ¿verdad? No sé si conoces estas siglas, yo te las voy a traducir, es RPA, se llama Robot Process Automation. Esto ya es un término que existe hace mucho tiempo, son automatizaciones dentro del entorno business, pero que a día de hoy pueden dotarse de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, automatizar un proceso es dentro de la medida fácil, ¿verdad? Pero no es tan inteligente. Al final, si le metemos una capa de inteligencia al final, obtenemos análisis, conclusiones de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que estos dos tipos de puestos de trabajo serán muy interesantes, temas de automatismos dentro de organizaciones para tomar decisiones mucho más rápido y, sobre todo, estos escribas traductores, prompt engineers, que no son ingenieros, pero sí son muy ingeniosos para traducir al lenguaje LLM, por decirlo de alguna forma, y que este te devuelva un resultado que tú busques, ¿no? Porque no es lo mismo, bueno, no sé si conoces 42 de Isaac Asimov, perdón, 42, la guía de la autopista intergaláctico de Isaac Asimov. Bueno, es un libro muy conocido, ¿verdad? De ciencia ficción. Hay un caso muy curioso donde se le pregunta, se les pone a la humanidad de cuál es el secreto del universo, ¿verdad? Y después de cientos de años, ahora no recuerdo el periodo, la máquina contesta 42. Y precisamente es porque se le había hecho una pregunta muy amplia, muy genérica, y que realmente no era capaz de responder en este término tan poco acotado, ¿no? Pues ahí entra esa persona. Ahí entra esa persona. Esa persona tiene que tener conocimientos de todo tipo, seguramente, pero bueno, seguramente un financiero sabrá qué preguntas hacerle, ¿verdad? O un financiero utilizando estas herramientas sabrá qué preguntas específicas hacerle a su hoja de cálculo, ¿verdad? Para obtener resultados. O una persona que gestiona marketing en una organización, evidentemente quitando del el lado generativo, ¿no? Que puedes generar claims, títulos mucho más rápido, originales, ¿verdad? Quitando esa parte, toda la parte de análisis de datos en la parte de marketing va a ser muy interesante, a la par que peligroso si está mal gestionado, ¿vale? Porque no sabemos, como bien hemos dicho, qué sesgos tienen estos modelos, porque depende mucho de la pegatina que lleve, la marca que haya por detrás, ¿verdad? Quizás la ética de OpenAI no es la misma que la de mi organización, ¿verdad? Entonces, en un momento dado podemos colisionar
y puede ser un poco extraño, ¿no? Sobre todo si es un servicio que se está ofreciendo de forma automática al cliente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser cautos y hay que ver cómo evolucionan estas cosas. Vamos a vivir momentos muy cambiantes. Cada semana tenemos papers que salen y con su aplicación debajo del brazo, con lo cual no son cosas imposibles, son cosas que ya reales, tangibles. Y bueno, vamos a estar pendientes. Yo creo que vamos a ver cosas, Federico, que tampoco aún hemos experimentado. Nos falta aún, y está muy logrado, por ejemplo, recogiendo el tema de las interfaces, la parte de interacción humana con voz. ¿Vale? La síntesis de voz, gracias a la inteligencia artificial y los modelos neuronales, ha evolucionado un montón. Las voces, hoy en día, con 3 segundos de voz, yo puedo clonar tu voz, ¿verdad? Y utilizarla para cualquier fin. Entonces, evidentemente, el paso natural, además, sabiendo que tienen que revolucionar Siri, Alexas y estas IAs de anterior generación, ¿verdad? No me cabe duda que la interacción por voz es el siguiente paso. Sin duda, sin duda. Con lo cual, esto nos va a traer, nos va a dotar de nuevas herramientas o nuevas interacciones quizás que no imaginamos. Desde, por ejemplo, poder conversar con tu teléfono móvil en vez de consultar la pantalla. En lenguaje natural, preguntarle pues, que te lea el correo, que te resuma un poco quién te ha llamado y que conteste a 4 SMS, ¿verdad? Por la parte del hogar también será muy disruptivo, creo que el poder hablar con el televisor o con la aspiradora. Oye, vuelve al baño que te has dejado aquí una mancha, ¿verdad? Y aquello va para allá, ¿no? Veremos cosas muy interesantes. La voz ha evolucionado mucho, incluso la capacidad de traducir de voz a texto, que es lo que necesitan estos modelos, ¿no? Porque al final tú, cuando hables con ellos, lo que se va a pasar es de audio a texto y de texto a números, como bien hemos explicado antes, para hacer la predicción correspondiente, ¿no? Entonces, sí, creo que estamos en ese punto. ¿Vale? Veremos saldrán usos que ni esperábamos. Y estamos ante el fin del trabajo, Marc, porque como vos sabés, digamos, siempre que hay algún cambio tecnológico importante, digamos, mucha gente se pone contenta, mucha gente, digamos, se entusiasma, pero siempre hay, digamos, las voces de la llegada del fin del mundo. Ya, digamos, el fin del mundo ya tendría que haber llegado muchísimas veces por muchísimas cosas, pero ahora, bueno, todo esto es fantástico, pero esto va a eliminar todos los trabajos, o prácticamente todos los trabajos. Por ejemplo, herramientas como ChatGPT ya no son una amenaza para lo que, digamos, en Estados Unidos se llamaría blue collar jobs, o sea, los trabajos más manuales, sino al contrario, es para trabajos más de oficina, entre comillas, o white collar. ¿Qué pensás vos al respecto? Bueno, no me gusta tampoco prender las hogueras, quemar los barcos, ¿verdad? Porque todo cambia muy rápido. Y como tú bien dices, desde los mayas a otras civilizaciones, todos decían que se nos iba a acabar el mundo. Bueno, la cuestión de esto es que haciendo un poco de pensamiento y recogiendo un poco mi última intervención en tu podcast de Somos Innovación, mi enfoque era tranquilos, vamos a copilotar, ¿verdad? Como hemos hablado antes, vamos a vivir mucho mejor, nuestro trabajo será mucho más creativo. La pregunta que yo quiero plantear aquí es, ¿hasta cuándo? Quiero decir, ¿hasta cuándo vamos a copilotar, vamos a supervisar estos procesos? Porque esto es lo que va a pasar, sin duda, ¿verdad? Vamos a empezar a supervisar los trabajos, con lo cual tendremos mucha más calidad de vida. Los trabajos podrán hacerse desde cualquier lado, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo? Porque claro, como tú bien dices, si hay tareas muy susceptibles a ser automatizadas y que realmente resuelven, pasará. ¿Vale? Ya pasará pues porque el humano es así, quiere ahorrar costes, quiere ir mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, habrá que replantearse todo. Sé que a nivel europeo se están replanteando cosas como la renta básica universal, imagínate este planteamiento que antes era una locura ponerlo encima de la mesa y ahora podría ser una respuesta a ello. No sé si es la adecuada. En algunos casos, subvencionar este tipo de ofrecer una paga universal puede ser contraproducente, ¿verdad? Pero todo depende del estado de la tecnología en concreto y su implementación, ¿no?
Aquí yo, Federico, a 5 o 10 años sí que me puedo mojar y decirte, oye, vamos a copilotar, seremos más felices por venderte lo mejor, ¿verdad? Por decirte algo, más felices en el sentido de que, oye, que con el café en la mano podremos estar hablando con este ente y resolver nuestros quehaceres diarios posiblemente en un 90%, ¿no? Ahora bien, dentro de 20 años no sabría decirte cómo vamos a gestionar esto como humanidad, ¿vale? Y si vamos a llevar sobre todo todos el mismo ritmo, ¿vale? Porque esto además puede generar diferentes, puede generar líneas muy gordas de separación entre diferentes países, diferentes grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué dependerá? El nivel tecnológico lo van a marcar una serie de tecnologías, ¿verdad? Entre ellas la inteligencia artificial, avances cuánticos, medicina, genética, pero la cuestión es que un país A tenga acceso a esta tecnología y a este potenciado no significa que el país B tenga la misma capacidad. Entonces, no sé si vamos a conseguir ir a la par, ¿vale? No sé si la solución será global, la que se intente aplicar, o será una solución enfocada a nivel particular o localizado por países, por grupos o por poblaciones, no lo sé. Habrá que ver en cada caso. Quizás esto pasa actualmente, ¿verdad? Mira, fíjate, en España mismo. En España mismo hay tanta diversidad de trabajos y de perfiles que al final te puedes encontrar, por ejemplo, que el sur prácticamente de España es un sector servicios, ¿verdad? O un poco enfocado a, por ejemplo, por hostelería y turismo, ¿no? Y toda la parte del norte es más industrializada. Entonces, incluso se ven esas diferencias a día de hoy económicas o de capacidades, ¿no? Sobre todo económicas, en esta pequeña área que es España. Entonces, si estamos ya compitiendo a nivel mundial con países como Estados Unidos y derivados, pueden ser, pues yo qué sé, Corea del Sur, Japón, países que quizás siempre han andado con la tecnología debajo del brazo, la tienen muy asimilada. Yo creo que estos países sí que avanzarán mucho más rápido y nosotros, hablando ya a nivel europeo, quizás, siempre somos más moderados, con lo cual pues puede que tengamos nuestra ventaja en seguridad y nuestra desventaja en evolución. En algún punto puede haber un cruce de líneas en estos países, entre estos países, pienso yo. Mark, y de eso quiero ir un poquito más con un par de ejemplos que mientras te escuchaba tomaba nota y pensaba. Italia, cuando hace unos meses, yo no recuerdo la verdad no sé si sigue la prohibición en curso, pero prohibió ChatGPT literalmente. O sea que yo la verdad pensaba, Sí. perdóname Mark, y esto digamos me hago cargo yo de decirlo, pero gente sin inteligencia natural prohibiendo la inteligencia artificial, o sea, era una cosa, digamos, bastante llamativa, pero bueno, sí, pues la verdad, querer prohibir ChatGPT, la verdad, Sí. es una declaración de la Es propia porque, inteligencia, no de la inteligencia artificial. Threads de sí, Meta o sí. Facebook, como quieras llamarla, no está disponible en Europa. Y, por ejemplo, el otro día leí un artículo, de hecho, escrito por un compatriota tuyo, sobre Claude, que es como, perdóname, el ChatGPT de Anthropic, que es otra compañía como OpenAI. Y digo, qué bueno, lo voy a Ujú. probar. Aparte decía, es gratis. Solo disponible en Estados Unidos y el Reino Unido. Cosa que me llamó la Sí. atención, que también marca un poco esta divergencia. A ver, el problema es, el problema, perdón. La situación problemática que yo veo, y me encantaría tu opinión y un poco dijiste, pero a ver si podemos seguir, es, a mí me da, ya a esta altura me está empezando a preocupar mucho la ambición de la Unión Europea, que es una institución venerable, aclaro, pero la ambición de la Unión Europea de transformarse en una superpotencia regulatoria, porque primero creo que ese es un objetivo bastante miserable por la pobreza de sus resultados, me refiero. Y Ujú. además que digamos, digamos una quimera, no se puede, digamos, uno no puede, o sea, Poner sería puertas al campo. Sería muy Es triste que imposible. Europa quiera regular la tecnología que no produce, porque no, digamos, esa situación es inestable de por sí y no va a durar, digamos, más temprano que tarde se va a terminar.
¿Qué pensás vos? ¿Qué riesgos? ¿Qué oportunidades? ¿Qué ves ahí? Bueno, en estos casos tan técnicos como la inteligencia artificial, creo que la regulación política hace más daño que beneficio. Igual podríamos hablar de una regulación técnica. Igual la regulación técnica sería mucho más inteligente o lógica que la política en este caso, ¿no? Pienso que un país como Italia, prohibiendo ChatGPT, creo que lo que buscaba es agitar un poco el avispero. Ya no lo tienen prohibido, básicamente es porque OpenAI al final es una startup, ¿no? Es cierto que ya con el volumen que maneja no lo es, pero su forma de trabajar es muy de startup, con lo cual esos avances no esperan a la regulación, ¿verdad? Y no van a esperar. La innovación normalmente va por delante de la regulación, si no, no sería innovación, ¿no? ¿Verdad? Si no, estaría todo escrito ya y no tendríamos holgura para avanzar, ¿no? Entonces, un país como Italia prohibiendo ese tema, yo creo que era más una pataleta política, ¿verdad? Por el tema de, según tengo entendido, la ley de protección de datos europea, porque, claro, es que OpenAI no ha tenido tiempo humano físico, con esta disrupción que ha tenido, de colocar servidores en Europa aún, que es lo que exige Europa a estos magnates, ¿no? Como a Google o Facebook. Oye, tú la información que generas en Europa la explotas en Europa, no te la llevas a Estados Unidos a explotarla, ¿no? Entonces, entiendo que por ahí se busca una ventaja estratégica global, ¿no? Entre los países. Claro, yo creo que lo de la privacidad es una excusa y yo creo que lo que se buscaba era frenar un poco de todo este tema, a lo mejor pues para que Europa cogiera ventaja, o no lo sé bien, ¿eh? O quizás por desconocimiento, ¿no? O por falta de uso adecuado de esta tecnología, ¿no? Al final depende mucho de cómo la utilice la persona, ¿no? Como bien hemos hablado antes, al principio puede ser una herramienta o puede ser una anti-herramienta, ¿no? O una herramienta cortante, ¿no? Que nos puede hacer daño. Entonces, bueno, la regulación. Debería haber una regulación técnica, pienso yo, ¿vale? Que regulación técnica, pues sí, pues podría entrar, igual hay cabida para, oye, los datos en Europa, ¿de acuerdo? Pero si empezamos a jugar ya con lo que tú bien dices, tecnología que ni siquiera conoce realmente bien Europa, pero que la quiere usar, porque la usan, pero luego de una forma hipócrita se intenta censurar. Bueno, esto nos puede explotar en la cabeza y lo que nos puede pasar es que vayamos 10 años por detrás del resto, ¿no? Y ir 10 años por detrás del resto a nivel industrial, pues bueno, significa que tengas mejores o peores soluciones, coches, tal. Pero a nivel tecnológico y a nivel de inteligencia artificial significa avance global. O sea, es un avance que afecta a nivel transversal al país. Ya no es un avance en una fábrica en concreto o en una cadena de producción de algo, no, estamos hablando a nivel intelectual humano, a nivel de país, a nivel de calidad de toma de decisiones, ¿no? Aquí hay muchas cosas, ¿no? que pueden hacer que quedemos por detrás del resto. Fácilmente, o sea, no me cabe duda. Es que no me cabe duda. Además, que no nos engañemos, estas empresas juegan en su entorno y para su entorno. Lo que ofrecen es un servicio. Por mucho que sea útil, ofrecen un servicio. Entonces, bueno, lo que nos puede pasar es que el servicio que nos ofrezcan a nosotros, por escarmiento, sea tremendamente tonto recortado, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, tendremos acceso a modelos, pero quizás serán modelos que no nos permitan avanzar tan rápido como otras personas en otros lugares del mundo. Esa es mi percepción en este punto, yo creo. Es que un escenario, comparto y te agradezco muchísimo, son súper esclarecedoras todo lo que nos decías. Y te hago una pregunta, digamos, digamos un poco de índole personal, pero va más allá de lo personal. En un escenario como ese, ¿pensarías en irte de Europa? Porque como vos decías, acá no estamos hablando de, bueno, voy a tener un vehículo que digamos, es como si fuera 2 años más viejo que el último que está en Japón. Son cambios, digamos, que las repercusiones son Calidad de mucho vida, más grandes, tal cual. decisiones adecuadas o con mucho margen de error si no se toman con las herramientas adecuadas. No es lo mismo clavar un clavo con un martillo que con una piedra, ¿verdad? Igual que con un martillo el clavo lo colocas mucho mejor y con una piedra puede salir de torcido en un momento dado y ese clavo ya no te sirve, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Mi opinión, bueno, es que has dado con una persona muy friki, Federico.
yo todo lo que sea limitación tecnológica lo veo poco coherente, ¿vale? Haciendo un buen uso, evidentemente no, pero mi pensamiento es tecnológico, ¿verdad? Porque llevo toda la vida en este sector, quizás una persona más moderada, no sé si un escritor tendría la misma opinión que yo en este sentido, por ejemplo, ¿no? Que somos un poco los polos opuestos. No es que seamos los polos opuestos, no tiene nada que ver una acción con otra, pero ya me entiendes, mi trabajo se basa y se apoya plenamente en la tecnología, ¿no? Entonces, pero para un escritor, esta tecnología puede ayudarle, puede usarla o no, ¿verdad? ¿Qué diferencia habrá entre un escritor que utiliza esta tecnología y otro que no? Esto será lo interesante dentro de unos meses, dentro de unos años, veremos a ver qué tal funcionan esas publicaciones que no están supervisadas por humanos o las que sí. Posiblemente las que no estén supervisadas no es la palabra, las que no estén generadas por humanos. Imaginemos un periódico enteramente generado y dirigido quizás no, pero generado por inteligencia artificial. ¿Qué puede ocurrir aquí, Federico? Puede haber una mala gestión en este periódico y empezar a generar sesgos, manipulaciones, fake news increíblemente realistas, ¿verdad? Con lo cual es un caos. O podría incluso utilizarse de buena fe y dar noticias veraces, precisas, con una opinión súper medida, súper inteligente y neutral en un momento dado. Que eso a día de hoy es muy poco probable, ¿no? La neutralidad no existe, ¿no? O existe en entornos muy automatizados, ¿verdad? Porque no se le puede meter mano, ¿verdad? Pero pasa eso. Complejo, complejo. O sea, estamos en un punto que resolveremos muchos problemas de forma muy eficiente, pero generaremos otros que no esperábamos. O que no esperábamos tan pronto, quizás. Que ya salían en libros de filosofía, pero que no esperábamos tan pronto. Marc, como siempre hablar con vos se nos pasó volando, pero antes de dejarte ir, una última pregunta y de nuevo agradecerte por tu tiempo, sos una persona muy ocupada y la verdad te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta hora con nosotros. ¿Cuál crees vos que es la relación ideal entre el ser humano y la inteligencia artificial? ¿Cuántos años vista? Porque En, si nos lo- vamos a corto en los plazo, próximos 5 puedo años. darte una... Vale, en los próximos 5 años, copilotar. Copilotar, supervisar y aumento creativo. Aumento creativo que percibe la humanidad, en concreto a la hora de vender productos, a la hora de ofrecer servicios, a la hora de comunicar, ¿no? No me cabe duda que van a salir empresas gobernadas dentro de lo que cabe o copilotadas por inteligencia artificial, como un periódico, que al final no deja de ser una página web, ¿verdad? Que se puede rellenar y generar de contenidos. Entonces, estos modelos de negocio que no requieren inversión a día de hoy, que son online, son los primeros en adoptar este tipo de tecnologías, ¿verdad? Y podríamos llegar a ver casos locos como hoteles gestionados, si hablamos de casos locos, ¿eh? Esto ya no son 5, igual son 7, pero 7 años, pero igual hoteles gobernados por inteligencia artificial, ¿no? En Japón ya hay hoteles que son gestionados por la recepción por un robot, que no sé, no he estado nunca, no sé cuán increíble es la experiencia o funcional, pero si nos dotamos de estos tipos de modelos, al menos coherente será. Entonces, yo, tirando por mi sector, ¿no? Que es turismo, en este caso, tecnología, igual podemos llegar a ver hoteles gestionados por esto. Bueno, te voy a poner un caso que ya hace prácticamente 5 años buenos, y no es inteligencia artificial, es automatismo, es robótica, pero bueno, es un paso que ya se dio y se va a dar y va a evolucionar, no me cabe duda. En los cruceros, en algunas marcas conocidas, yo que sé, conocemos todos, ¿no? Estos grandes cruceristas, ya tienen cocteleros. Tú lo habrás visto en algún lado, ¿verdad? Cocteleros que son brazos robóticos que básicamente tú eliges a través de un display el cóctel que quieres y aquello te lo hace, vamos, es plug and play, ¿no? Un cóctel plug and play. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver esto en 5 o 7 años en sector servicios en general. Máquinas expendedoras, hoteles, conducción autónoma,
incluso con intervención, con lenguaje natural, hablando con ellos, o sea, hablando con voz, ¿verdad? Y respondiendo con voz, ¿no? Ya no le vas a pedir el cóctel apretando un botón, que la máquina no sabe ni lo que dice, ni simplemente sigue una secuencia de cosas. Quizás será la misma máquina con un copiloto de inteligencia artificial que ya podrá darte un contexto. Entonces, cuando tú llegues allí, hombre, Marc, ¿quieres el martini de siempre, no? Toma tu martini. ¿Cómo está tu mujer, no? Tú dirás, esto es increíble, estoy hablando con una máquina, ¿cómo sabe esto, no? Pues al final es lo que tiene. Estamos combinando un proceso secuencial mecánico con un contexto de inteligencia artificial. Juntos, pues nos sirve pues tanto para ofrecer un servicio como para, además a nivel personalizado, ¿no? Pero bueno, muy interesante, Federico, ¿verdad? Estamos en un punto que tampoco puedo yo, lo que estoy haciendo aquí es sacar la bola de cristal, ¿verdad? Tú sabes, porque va tan rápido, es que ya es velocidad luz, literal, es velocidad luz, ya no es la velocidad del sonido, ya es la velocidad de la luz. Ahora colgaremos posiblemente y ya tenemos un paper científico que aporta algo más. Bueno, y no lo hemos tocado, pero ya sí, algún día tocamos el tema de multimodalidad, que al final es combinar varias inteligencias artificiales que forman un cuerpo o un ente que juntas, bueno, pues te pueden generar imágenes, incluso un avatar que te habla, interactúa en tiempo real, ¿no? Bueno, y cuando todo esto se lleve a la robótica real, estos robots que van paseando, que al final hasta ahora eran prácticamente contextos muy cerrados, muy pactados, entrevistas muy... Oye, esto no preguntes porque igual no lo tenemos en nuestra lista de respuestas, ¿no? Ahora no. Ahora no. Ahora puedes tener el mismo robot que tenías antes, simplemente lo conectas con la API, la API de OpenAI, ¿verdad? Lo integras, haces un pequeño desarrollo y aquel robot ya es otra generación, siendo el mismo hardware. Literal. Pero bueno, veremos. A ver dónde llegamos y cómo llegamos, sobre todo. Sí. 5 años interesantes nos quedan, desde luego. Seguro que sí. No, Marc, y habrá oportunidades para seguir hablando porque estamos, primero, bueno, nos encanta tenerte y además este es un tema fascinante y estamos en un momento donde están pasando muchas cosas y van a seguir pasando muchas cosas, así que vamos a tener mucho para hablar. Así que, Marc, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse en cualquier plataforma que utilicen para podcasts. También lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, en el canal de Somos Innovación. Y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.